¿La mente puede curar? Bueno, puede que sí, pero también puede influir, ¿no? Nuestro trabajo tiene que ver muchísimo, ¿no? Ese bienestar emocional. Hemos hablado de la familia, tenemos otro pilar que es el trabajo. El trabajo tiene que ver mucho en general con la autoestima, igual que en los niños es el colegio, porque la autoestima, el eje de la autoestima, eso tiene que ver esto con el último libro que ha mencionado Fernando, que he escrito, el eje de la autoestima es la sensación de ser capaz. No hace falta que compréis el libro, deciros como que escuche la editorial. El eje de la autoestima es la sensación de ser capaz. Ese es el eje. Es decir, la autoestima no se ve en las farmacias, no la podemos proporcionar los psiquiatras o los psicólogos, quizá podemos orientar a, pero sin lugar a dudas la sensación de ser capaz. Aquellas personas que no han sido capaces de tener las riendas de su vida, de sacar adelante sus proyectos vitales, habitualmente se ven acompañadas de una peor autoestima. Un ejemplo, por ejemplo, es de buen ambiente en trabajo, aunque personalmente creo que es un poco artificial. Estuve en Mountain View hace pocos años, por dentro, viendo cómo funcionaba toda la historia, y bueno, parecía un parque temático. Es decir, había unos tirando bolas, otros tocando el piano, otros se tiraban por un tobogán que llegaba del segundo al primer piso. Ir al baño era toda una odisea, porque estaba lleno de señales acerca de tu género y no sabías si meterte a la derecha o a la izquierda. Fuera de bromas, estaban unas cuestiones que no entendías muy bien en qué baño ibas a acabar. Hace poco tiempo estuve en los cursos en Oxford, justamente con el tema de la ketamina, y bueno, eran unisex los baños, ¿no? Quizá yo me estoy quedando anticuado, pero mientras hacía pipí, había una señora que estaba pintando los labios a mi lado, está ahí. Bueno, paciencia. Los tiempos cambian, Fernando. No sé, pero bueno, eran baños unisex. Ay, paciencia. Bueno, la conexión mente-cuerpo es algo que realmente yo creo que los psiquiatras o los profesionales que nos dedicamos al tema de mente y neurología tenemos una fe absoluta, ¿no? Ramón y Cajal, esas mariposas del cerebro, como llamaba elegante y poéticamente Ramón y Cajal, a las neuronas que están en el cerebro y en el resto de nuestro organismo. No olvidemos esto último. Vemos gente, vemos personas que pueden cambiar. Todos podemos cambiar. Absolutamente todo. Es difícil muchas veces, pero se puede cambiar. Se puede aprender un idioma, se puede aprender chino, se puede tocar el violín, aprender el piano, se puede aprender a ser un malabarista del Circo del Sol, y todo eso ocurre aquí, en el coco, en el cerebro. Se crean conexiones nuevas, y una cosa muy interesante para que se creen conexiones nuevas. Tiene que haber cierta demanda suplementaria, tiene que haber cierto estrés. No digo estrés nervioso, sino estrés en cuanto a demanda. Me explico. Si uno está aprendiendo el piano, tiene que seguir tocando, intentando aprender ese acorde, y si es posible, un poquito más. Porque la fijación neuronal se da cuando ya comienza a ocurrir el cansancio, cuando estás produciendo esa especie de demanda suplementaria. Es cuando realmente las neuronas comienzan a fijar. Aprender a andar en bicicleta es un tema complejo, caminar es sumamente complejo, sin embargo podemos caminar y conversar al mismo tiempo, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, evidentemente. Se puede modelar el cerebro. Este mismo mediodía también he visto a un chico que tenemos en la clínica portugués que se encontraba los últimos 20 años con benzos, tomándoselas a puñados, y por primera vez en 20 años, por ejemplo, ya no las está tomando. Ha sido muy difícil, porque ese tipo de cuestiones no es una cuestión química, es una cuestión conductual en el que te enfrentas, ya no es una enfermedad, no es una adicción, sino es un verdadero estilo de vida que has integrado, por ejemplo, las cuestiones químicas en tu día a día. Entrenar la mente con esa flexibilidad, tolerancia, la ilusión, el compromiso, la confianza en uno mismo. Y, bueno, hay montones de estudios, por ejemplo, entre mente e inmunidad, ¿no? Elecciones, por ejemplo, emociones negativas y inmunidad disminuida. Esto es un clásico también que nosotros lo vemos. Los que tengan, por ejemplo, herpes simplex, herpes zoster o cualquier otro tipo, por ejemplo, de virus que muchas veces se replica en cuanto bajan las defensas, lo conocerán perfectamente.
sucede muchas veces en chicas cuando tienen la regla, sucede en multitud de enfermedades y da pie este tipo de cuestiones para otra rama de la ciencia, que es la psicoinmunología, en el que hay montones de teorías, lo sabéis, respecto al cáncer, que aunque no se han demostrado muchas de ellas rotundamente, sí que es cierto que la baja de defensas, pues como es lógico, por otro lado, facilita evidentemente el que haya montones de enfermedades. Hay estudios, por ejemplo, que aquellos que son creyentes, que hacen meditación, etcétera, pues presentan, por ejemplo, mejores niveles de anticuerpos y enferman muchísimo menos. Que el impacto emocional puede ser en algunas personas tremendamente devastador. Y la actitud, yo creo que tiene que ver muchísimo con nuestra salud, no solamente mental, sino también física, ¿no? Este es un estudio muy interesante de la Universidad de Princeton, New Jersey, en el que cogieron una serie de personas, les hicieron un electroencefalograma y luego los vacunaron de la gripe. Y midieron los anticuerpos a 2, 4 semanas y a los 6 meses. Y observaron que esto es en inglés el dorsolateral prefrontal cortex, el córtex dorsolateral prefrontal, que habitualmente se suele medir en el lado izquierdo, es una zona pequeñita, como de 1 centímetro cuadrado, que entre paréntesis es la que se estimula con la estimulación magnética transcraneal repetitiva para regular el estado de ánimo. Bueno, la cosa es que lo midieron, esto es como una especie de sensor de nuestro estado de ánimo, vamos a dejarlo ahí. Lo que observaron es que aquellos que tenían más actividad en esta zona cerebral, pues tenían también más anticuerpos. Relacionaron de alguna manera el estado anímico con los anticuerpos producidos con la vacuna. Interesante. Bien. Esto es también otra de las teorías que se está manejando en los últimos años, ¿no? Es el factor inflamatorio. El cerebro, la depresión. Esto es parecido a lo del estómago que os decía de la úlcera con el Helicobacter pylori. Estamos viendo que es muy posible que algunas depresiones, quizá hablamos de depresión, esto es como hablar de cáncer, ¿no? En depresión es verdad que podemos enumerar una serie de tipos depresivos. En el cáncer, muchas coloquialmente hablamos del cáncer, pero no tiene nada que ver una leucemia con un cáncer de páncreas o con un glioblastoma, etcétera, etcétera. Todos lo metemos en un saco y le pegamos la etiqueta de cáncer. Es probable que hay algunas depresiones, al menos, que sean producidas por un factor inflamatorio. Con lo cual, evidentemente, hay sustancias, que además, tú siempre las recomiendas más. Mi mujer es como un pepito grillo. El omega 3, la cúrcuma, etc. ¿No? Con esto estoy diciendo que necesariamente se van a arreglar todo. Pero lo cierto, vamos a ser claros, sé que una vez más esto es políticamente incorrecto. Pero vamos a ver, tenemos una depresión. Hay unos neurotransmisores que están fallando ahí en la sinapsis, habitualmente relacionados con la serotonina, con la dopamina o con mecanismos noradrenérgicos que son hormonas. Bien, nos tomamos una pastilla. Honestamente, tenemos que empezar a pensar de una manera un poco distinta. Lo que estamos haciendo es algo propio de la Edad Media, me explico. Es un brebaje. Tenemos unos problemitas, unas sinapsis microscópicas en el cerebro y nos tomamos sustancias que nos llegan hasta la punta del pie. Es primitivo, que tiene tela. Lo podemos envolver en un cientificismo fantástico para tragarnos, nunca mejor dicho, la pildorita. Por otro lado, esto también es muy incorrecto, y si mis compañeros me escuchan también me darán bien, pero fijaros una cosa, muchos placebos tienen un efecto sobre las depresiones cercanos al 50-55%. Los mejores antidepresivos, con suerte, llegan al 65%. Es decir, estadísticamente, pues es verdad que hay cierta mejora respecto a los placebos. Como sabéis, los placebos se utilizan como el pie de oro, ¿no? Para poder medir, para poder observar si lo que estamos tomando es tan efectivo o no. Con esto los estoy animando a que algunos otros que seguramente están tomando antidepresivos los deje de tomar. Pero hay otro tipo de cosas que también vamos a hablar de ellas ahora,
que quizá puedan tener bastante éxito, sean incluso gratis o al menos muy, muy baratas y funcionen de una manera fantástica. ¿Vale? Bueno, mira, justo, se me había olvidado esto, una imagen del famoso DLT. Este es el bulbo raquídeo, cerebelo, esta es la zona pequeñita, esta es el área de Broca número 44, creo recordar, F3, aquí está F3, aquí estimulando esta zona, que es en este caso el hemisferio izquierdo, pues como sabéis el hemisferio izquierdo controla la parte derecha y tomamos medidas, un gorro y todas las cosas. Bueno, sigamos. Por ejemplo, hay muchas teorías respecto al Alzheimer. Hoy en día no se sabe exactamente qué es lo que causa el Alzheimer. Es verdad que hay depósitos amiloideos en las neuronas. Y justamente estoy viendo un tratamiento nuevo que está empezando a utilizar en Estados Unidos. Es una especie de casco con microondas que lo que hace es penetrar dentro del cerebro y de alguna manera arrasar esos cuerpos amiloideos. Hace pocos años estuve con Stuart Hameroff, anestesista de la Universidad de Tucson, no, de Flagstaff, tampoco en Arizona, no recuerdo ahora mismo de qué ciudad exacta. Pero bueno, utilizaba microondas también, ¿no? Yo sé que es un poco arriesgado, que puede dejar el cerebro como un pollo frito, pero bueno, son tratamientos realmente novedosos, aunque una vez más parece un poquito como un elefante entrando en una cristalería, ¿no? El cerebro es algo tremendamente delicado y encima además vivimos aparentemente dentro de él. O sea, esto es la bobina en una estimulación magnética transcraneal. Realmente las bobinas son dos, gira, tiene unos 6-7 teslas de potencia, concentra toda la energía en una zona central. Aquí tenemos a una persona con su mascarilla y ahí si fijáis tenemos la mano, sí. Estamos estimulando, ¿ves? ¿Que se ha movido? Bien. Cada vez que estamos calculando la energía necesaria para luego hacer la estimulación magnética transcraneal, este paciente, quiero recordar que es un paciente depresivo. Bueno, simplemente es una máquina bastante grande, tiene una fuente de potencia, otra refrigeración, finalmente una energía que calcula. Es una técnica tremendamente llamativa, la que utilizamos ahí en Neurosalud, porque la podemos programar, evidentemente no es que la podemos programar, que hay que programarla antes de utilizar, podemos enlentecer ciertas áreas del cerebro, otras podemos acelerar, incluso podemos cambiar la percepción del tiempo de la persona, de manera que artificialmente, por así decirlo, casi podemos alargar la vida. Me refiero a que la sensación es esa, evidentemente. Tenemos pacientes, por ejemplo, que han sufrido ictus. Lo que hacemos es estimular la parte que evidentemente ha sufrido el ictus. Paradójicamente, enlentecemos la parte heteróloga, es decir, la parte que se encuentra bien, la enlentecemos para que vaya perdiendo dominio sobre el hemisferio correspondiente y la vaya recuperando la que ha tenido el ictus. Los resultados son, en ocasiones, realmente espectaculares. Bueno, ¿cómo funciona todo esto de las hormonas y nuestras sensaciones, nuestras emociones sobre todo, ¿no? Esto es evidentemente es el cerebro, el hipotálamo. Aquí tenemos la pituitaria, la famosa hipófisis con su parte anterior y posterior. Y esto tampoco os quiero enrollar y enloquecer, pero tiene más importancia de lo que parece. Esto se encuentra en la silla turca, una zona de difícil acceso en la cirugía. Cuando hay tumores adenomatosos, por ejemplo, de la hipófisis, ocurren todos estos problemas hormonales, porque la hipófisis es como el conductor de un montón de hormonas en el organismo. Pero fijaros qué curioso. Encima, justamente encima, hay un núcleo que quizá a muchos no sonará, pero es el núcleo supraóptico y los preópticos. Dirán, bueno, ¿y qué más me da? Total, funciona perfecto. Esos núcleos son los que detectan la luz que va a través de los nervios ópticos que se cruzan en el quiasma óptico, y eso tiene que ver fundamentalmente con los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos, como sabéis, son los que regulan nuestras idas y venidas hormonales. Y resulta que en los últimos 100 años, Fernando, nos hemos pasado de cuidar las cabras y de cosechar y de estar al aire libre gran parte del tiempo, además de levantarnos
con la salida del sol y acostarnos con la puesta del sol, hemos pasado a vivir en cuevas. Las cuevas pueden ser muy bonitas, pueden ser muy tecnológicas, todo lo que quieras, pero realmente son cuevas. Hacer el experimento, os recomiendo que os bajéis alguna de las multitud de aplicaciones que hay, por ejemplo, para vuestros teléfonos que miden los lux, que son la medida de lumínica, y vais a llevaros una grandísima sorpresa. Aunque nuestro cerebro se ajusta a la luminosidad que hay en cada habitación, aunque tengáis la ventana abierta con las cortinas descorridas y tal y cual, podéis tener a lo mejor 80, 100 lux, 150, depende si está nublado, si entra el sol directamente o no. Fijaros, 80, 100, 150. En la acera, que a lo mejor está justo ahí abajo de vuestra casa, está dando el sol, lo normal es que tengáis unos 15.000 lux. Es decir, hay una diferencia brutal. Y diréis, bueno, ¿qué más me da? No, no da igual. Los ritmos circadianos regulan el estado de ánimo. Por el día producimos cortisol y por la noche producimos otra hormona que es conocida de todos vosotros, que es la famosa melatonina. Tanto cortisol como melatonina tiene que ver muchísimo con nuestro estado de ánimo y la sensación de energía que tenemos. Entonces, si hacemos vida de cavernícola, pues evidentemente sufrimos bastantes alteraciones de estado de ánimo. Si todo eso lo complementamos con pantallas, con tablets, con televisiones nocturnos, con luces azuladas, engañamos aún más al cerebro y provocamos el caos. Por ejemplo, en Escandinavia existe la fototerapia. La fototerapia, pues a los escandinavos, por ejemplo en Estocolmo, incluso en Estocolmo hay un bar en el centro en el que va mucha gente y van porque tienen unos 15 o 18.000 lux, se sienta a leer el periódico y es como si estuvieran en Benidorm en pleno verano, ¿no? Pero están en Estocolmo, que como sabéis en invierno amanece prácticamente a las 10 de la mañana y anochece a las 3 de la tarde. Esto es mucho más importante de lo que vosotros creéis, tiene que ver muchísimo con ese estado de ánimo, igual que en la alimentación y el famoso tema del triptófano. El triptófano se convierte, como sabéis, en hidroxitriptófano, el hidroxitriptófano es serotonina, y la serotonina, adivinar en qué se convierte, en melatonina. Esto es como, queremos tener mantequilla, y para tener mantequilla necesitamos leche. ¿Qué quiere decir con esto? Que es la razón, acabáis de descubrir, del por qué si estás deprimido no duermes bien. Porque tu serotonina está por los suelos, y al estar por los suelos no segregas melatonina y entras en un verdadero caos de tipo neurológico. Habréis visto también que hay un montón de lámparas, las venden incluso en Google, que son de luz día, que te la pones al lado del ordenador cuando estás trabajando para simular la luz solar. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Estamos trabajando en un proyecto que nos acabo de terminar con una especie de gafas que tienen LEDs, que puedes además tunear la longitud de onda para simular el amanecer, simular el anochecer, etcétera, etcétera. Bueno. Todo ello, evidentemente, lo anterior tiene que ver muchísimo con esas glándulas que están encima de los riñones y son las suprarrenales. La suprarrenal es un verdadero pollo, es decir, la que tienen ahí montado. Es decir, tiene que ver con el cortisol, con la aldosterona, que a su vez regula evidentemente la filtración, el hacer pipí y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Tiene que ver con el colesterol, con lo cual las personas, además que sufren de estrés, no solamente padecen, por ejemplo, taquicardia, también tienen vasoconstricción, no solamente las coronarias, que facilita el infarto, sino también en el resto del organismo se pierde la elasticidad y bla, 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 bla. Es decir, esto es quizás de las cosas más importantes. Tiene la dehidroepialdosterona, que tiene que ver más con procesos justamente de ciclos hormonales, la testosterona, se pierde la libido y todo este tipo de cuestiones. Esto es interesante, tiene que ver con las amígdalas cerebrales. Las amígdalas cerebrales no tienen nada que ver con las amígdalas, evidentemente, que tenemos en la garganta. Son las encargadas, hay una a cada lado, derecho e izquierdo, y son las responsables de la respuesta que los anglosajones llaman fight or flight. Es decir, o luchas o te largas, corre que te corre, un reflejo lógicamente primitivo y de supervivencia. Cuando hacemos un PET, yo encargo PETs con cierta frecuencia, pues se utiliza una sustancia, que es esta, la fluoruro de desoxiglucosa o F18. Esto es tremendamente interesante, esta técnica,
porque observamos, esta es entre paréntesis la que hice con Patrick Nogueira del asesino de Piot, y pudimos ver la actividad cerebral que tenía. Tú observas qué áreas en tiempo real además están funcionando, y observas evidentemente también qué partes no están funcionando. Bueno, lo que observamos evidentemente es que si tienen mayor actividad, quiero recordar que es de Lancet, sí, de hace muy poquito tiempo, observamos que si esas amígdalas se encuentran constantemente estimuladas, ergo, nos encontramos en situaciones de peligro, de estrés, etc., las personas tienen mayor tendencia a sufrir un infarto cardíaco. Con lo cual, una vez más, esa estimulación, esa ansiedad, se traduce justamente en problemas cardiovasculares. Esto es una batería de hormonas y de test que yo suelo mandar a mis pacientes, que muchos se quedan un poco patidifusos: el cortisol basal, la inulina, unas tiroideas, la 25-hidroxivitamina D, niveles de serotonina en plasma e intolerancia a la fructosa. Casi todas ellas están relacionadas directa o indirectamente con procesos depresivos. Bueno, el estrés, bueno, esto lo hemos más o menos observado antes, la mayor aparición de coágulos, porque nuestra sangre, nuestro organismo se queda convertido en un verdadero batido de hormonas, ¿no? Aquí tenemos algunas cuestiones. El estrés evidentemente activa todo el sistema simpático, nervioso. Eso produce una inflamación aterosclerótica, problemas cardiovasculares, a nivel de médula ósea, en este caso en un hueso largo, pues aumentan las citoquinas que tienen que ver con los procesos inflamatorios. En definitiva engañamos al organismo. ¿Qué es lo que hacen los animalitos? Los animalitos están tan tranquilos, habitualmente, pastando o están debajo de un árbol. Tienen momentos de estrés puntuales, evidentemente, pero el resto del tiempo suelen estar descansando. Los humanos sufrimos habitualmente, si no sabemos manejar nuestra realidad, un estrés pues bastante continuo, de horarios, de trabajo, de plazos y de millones de cosas que realmente hay que tener el cerebro muchas veces de acero inoxidable para sobrevivir. El mente y cáncer lo hemos conversado antes, relación con conductas, alcoholismo, el comer con ansiedad, produce obesidad evidentemente, el fumar, el tomar droga, el mecanismo de los linfocitos T que está ahí, el cortisol, esto que hemos hablado antes de los riñones, evidentemente provoca, esto es muy importante, provoca cambios en el hipocampo, en una zona del cerebro, y fijaros, ¿qué es lo que produce el estrés? Es disminución de la atención, disminución de la percepción, la alteración de la memoria a corto plazo que os hablaba antes, la dificultad del aprendizaje. Casi todos nuestros pacientes se quejan de que no les da, muy difícil aprender, encontrar la palabra adecuada, ¿no? Es decir, no me sale la palabra, sé lo que es, pero es que no puedo decirlo. Por supuesto, problemas de sueño crónico, una nutrición inadecuada y ese estrés de tipo emocional. Paradójicamente, hay montones de cosas que funcionan fenomenal sobre el sistema autonómico y esta a su vez sobre el cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, la religión cristiana es una religión de tipo oriental, pues aquellos que rezan con rosario, con los que recitan, en el fondo es un mantra, ¿no? Los que recitan mantras de yoga, etc., pues tienen una serie de ventajas a nivel, sin lugar a dudas, de tipo emocional, y esto a su vez cardiovascular, endocrino, etc. Recuerdo un estudio que venía en Science, esa revista científica francesa, en el que observaba que las personas que tenían anticuerpos de SIDA y que, por ejemplo, eran creyentes en alguna religión, tenían menos síntomas y enfermaban en menor medida. Dejando de lado cualquier ayuda de tipo divina, podemos también intuir que su mayor tranquilidad espiritual se traducía en una tranquilidad orgánica que sin lugar a dudas les favorecía. Recordemos cuando se reza en un momento dado, tienes que estar muy concentrado en las cuentas, estás con un mantra, etcétera, etcétera. En los países musulmanes, de los cuales conozco unos cuantos bastante bien, esos 5 rezos diarios, ese cortar radicalmente 5 veces al día, es también mano de santo
para de repente cuando te vuelve la persona con la que estabas conversando y te pregunta, ¿en qué estábamos? Y tienes que, sí, y vuelve a retomarlo, ¿no? El equivalente un poco al café de media mañana, por decir algo, no es eso, pero bueno, que también se está perdiendo entre paréntesis, ¿no? En pos del rendimiento. La respiración 3-6 también ayuda. 3-6 quiere decir inhalar durante 3 segundos contando hasta 3 y exhalar durante 6 segundos. Esto tiene repercusiones si tú le pones los electrodos. En un electroencefalograma vas a observar el aumento de ritmos Z, que son los de descanso, en cuanto empieza a hacer ejercicios de tipo respiratorio. Todo nuestro organismo comienza a enlentecerse, ¿no?